Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Desde aquí, desde el programa Gracia y Paz, quiero enviarle un saludo y un cariño a todos los oyentes, amigos, a los simpatizantes, un abrazo en el amor de Jesucristo y decirle que este es el programa Gracia y Paz, con un corte y enfoque evangelístico, con el propósito, como siempre, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Agradecidos a Dios, como siempre, por esta linda y bella oportunidad que Él nos ha otorgado en su bendita misericordia. Como dice la palabra, nos ha hecho colaboradores suyos, ministros competentes de este nuevo pacto que, por la gracia, valga la redundancia de Dios, pues estamos intentando de llevar a todos aquellos que Dios pone en nuestro camino a través de estas ondas radiales. Queremos darle parte entonces en esta hora a la bendita y santa palabra de Dios, allá en el Evangelio de Mateo. Quiero invitar a la audiencia y a los amigos que si nos pueden acompañar. En Mateo capítulo 26 vamos a estar compartiendo en esta hora la palabra de Dios. Mateo 26, y vamos a estar leyendo en dos pasajes. Uno es desde el 30 y otro es del 69. Mateo 26, 30. Aleluya, vamos a leer la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y dice así la palabra. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes que cante el gallo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres Galileo, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Tú que bendijiste nuestras almas, Dios mío, en Cristo, y descendiste a esta tierra y nos analizaste, Dios mío, y nos viste, Señor, en nuestra condición. Apiádate, Dios mío, acuérdate que somos polvo en esta hora, Señor. Y desciende una vez más por tu Espíritu a todos y cada uno de nosotros en esta hora, Padre. Discierne nuestras intenciones y pensamientos, Dios mío, y métete en las neuronas de nuestra mente y en lo profundo de nuestro corazón, Dios. Por tu Espíritu en esta hora alumbra nuestra condición, Dios amado. Alumbra, Dios mío, nuestro entendimiento. Alumbra nuestro corazón. Alumbra, Dios mío, con la luz de tu palabra. Sean expuestas tus palabras, Dios mío. Aleluya, sean expuestas tus palabras, Dios mío. Aleluya, sea expuesta, Dios mío, tu verdad por la luz de tu palabra, y seamos alumbrados, Dios mío, y seamos expuestos, Dios mío, aleluya, a tu verdad, Señor. Trata y ministra con la audiencia, trata y ministra, Dios mío, mi misma persona, Señor. Haz tú la obra, unge nuestros oídos y nuestros corazones y nuestros espíritus, Dios mío, por el Espíritu de Cristo en esta hora, Dios, y bendícenos de una forma especial, Dios de gloria. Si hay alguien que está perdido, Dios mío, y se cruza en las ondas, alúmbrale y hazle entender su estado y condición, Dios mío, de perdición.
de pecador o pecadora en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está enfermo, Dios mío, por la simple fe de escuchar tu palabra, sánale, Dios mío. Si hay alguien que está atado u oprimido, Dios mío, por la fe de Cristo en esta hora, libértalo en el nombre de Jesús, Dios del cielo. Y puedan ser hechas, Dios mío, una vez más, sanidades, prodigios, portentos, milagros y maravillas. Aleluya, por tu palabra, como fueron hechos, Dios mío, en los días apostólicos, en la iglesia primitiva, Señor. Presentamos todo a ti, Dios, y esperamos en el bendito nombre de tu Hijo, Padre. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, doy gracias una vez más, como he repetido antes, por la oportunidad y el privilegio que Dios nos otorga. Mi nombre es Oscar Moreno, un servidor. Estoy aquí, pues bueno, presto como siempre a anunciar el Evangelio por la gracia de Dios, y quiero hablarles hoy a los hermanos y amigos y simpatizantes y oyentes que Dios llamó a un hombre llamado Pedro. Dice la palabra de Dios que él era de Betsaida, un término que está situado pues cerca de Nazaret, donde se crió el Señor Jesús, en el norte de Galilea. Y bueno, Pedro vino a los pies de Jesús a través de su hermano, el apóstol Andrés, que a su vez fue seguidor de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista, pues los días ya de acabando su ministerio, pues él señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y así Andrés empezó a seguir a Jesús. Andrés y Juan, que eran pescadores, y llegó un momento donde Andrés presentó a Jesús como el Mesías a su hermano Pedro. Pedro era un hombre de la pesca también, un hombre que estaba identificado, pues bueno, con las labores de padre de familia y con el gremio de la pesca para tirar delante de su familia. Pero cuando vio a Jesús, Jesús le dijo: sígueme, y Pedro dejó todo, dice la Biblia, abandonó sus redes y siguió al Señor. Aproximadamente por 3 años y medio estuvo por toda la tierra de Israel, lo que nosotros conocemos como la Palestina, en el ministerio terrenal de Jesús, con muchas experiencias reales, Jesús, con milagros que Dios hizo y con otras tantas cosas. Pedro fue conociendo quién era Dios y quién era Jesús. Pedro fue usado de muchas maneras. Fue el que trajo la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, hecho carne. Esa revelación se la dio el Padre y él la comunicó en un momento dado del ministerio de Jesucristo. Pedro anduvo sobre las aguas. Pedro tuvo tantas y tantas experiencias que es un hombre digno de mencionar en las Escrituras. Y yo quiero compartir acerca de este hombre hoy porque al final del ministerio de Jesús, él tuvo otra experiencia más, y fue la de negar al Señor. Yo no sé cómo está tu corazón, amigo y amiga, o la identidad o la identificación que tú sientes con Jesús. Pedro amaba a Jesús. Tuvo 3 años y medio con él, abandonó todo lo que él era como hombre pescador. Su familia la visitaba porque en casa de Pedro fue como un cuartel general, pero se entregó por entero. Pero en la parte humana había cosas en el trasfondo de su corazón, en el espíritu, que él todavía no conocía. Esos temores, esa falta de valentía moral, era su punto débil. Pero por fuera apuntaba a una fortaleza externa que iría con el Señor, dijo ante ella, hasta la muerte. Y sucedió que en un momento dado del ministerio de Jesús, ya es la noche donde han cenado todos juntos, la última cena. Jesús comunica que uno le va a traicionar, que era la última cena que comía con ellos, que ya la próxima sería en el reino de los cielos, donde tomaría el fruto de la vida, dice la palabra. Y Pedro aquella noche hizo alarde de ese orgullo, de esa valentía externa, y Jesús dijo que esa noche Pedro le negaría. Y eso era muy fuerte para Pedro. Jesús le dijo antes de que cante el gallo canta casi al final de la noche, ya en la madrugada hacia el final, ya entrando el nuevo día. Y así fue. Jesús fue apresado, se lo llevaron los alguaciles del templo para que el Sanedrín lo juzgara. Pedro siguió al Señor y llegó a aquel corral, aquel lugar donde era la casa de Anás y Caifás, que aquel año eran sumos sacerdotes. Y dice la palabra que Pedro, pues bueno, estuvo allí como camuflado, pero él no quería dejar a su Señor solo. ¿Y cuál fue la sorpresa para él mismo? Aleluya. Que cuando fue identificado con el Señor en medio de aquella noche oscura y terrible, porque eso era más que una noche normal, la noche
donde Jesús era entregado en manos de pecadores para que a través de ese castigo que iba a recibir, pues fuese pagado el pago de la deuda que toda la humanidad tenía con el Padre. O sea, se estaban mezclando dos cosas a la vez. Y dicho esto, yo quiero hablar con la audiencia, con los hermanos, con los amigos. Yo no sé hasta dónde tú estás identificado con Jesús, hasta dónde tú verdaderamente has escuchado acerca de Él, o estarías dispuesto a acercarte más a Él, o otros que ya tienen a Cristo en su corazón, hasta dónde irían con Él. Pedro fue hasta la casa del sumo sacerdote, pero en ese momento él sintió un temor que no era un temor normal. ¿Por qué? Porque cuando tú decides seguir a Jesús, la Biblia dice que tú ya no luchas contra carne y sangre, la lucha es contra espíritus inmundos, contra demonios, hablando abiertamente, contra seres espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y ahí eso se mueve de otra forma a la cual nosotros estamos acostumbrados. Y Pedro no lo sabía. Y en esa noche le sorprendieron los terrores de la condenación, los terrores los terrores y el miedo de ser apresado y caer literalmente en manos de personas que van a quitarte la vida. Él no conocía ese miedo escénico hasta esa noche. Él había hecho alarde de seguir al Señor incluso hasta la muerte. La Biblia dice que el que me confesara delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré un día delante de mi Padre y delante de todos los ángeles del cielo. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré un día delante de mi Padre y delante de los ángeles del cielo. Alabado sea Dios. Ahí estaba Pedro. Y la Biblia dice que una mujer lo reconoció como discípulo de Jesús. ¿Y él qué? Él negó con palabras. Dijo, yo no conozco a ese hombre. Pasó la noche y fue otra mujer la que le volvió a reconocer en otra parte del patio y dijo, tú también eres de esos. Y dice la Biblia que él volvió a negar, pero ahora con juramento. Qué terrible cuando el miedo se apiada de nosotros, que es algo que está como escondido y tenemos un comportamiento impropio. Qué duro es negar en la cara de una persona que tú la conoces por causa del miedo, del temor, por causa de querer salvar tu alma, por causa de ese comportamiento, como ya repito, impropio, que tú a lo mejor ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo, porque hay algo como que te domina. Aleluya, te falta esa valentía moral de dar la cara por alguien o por algo, por un amigo, por una hermana, por un familiar, por lo que sea. Él quería hacer eso por el Señor y a la hora de la verdad hizo todo lo contrario. Jesús se lo había anunciado porque Jesús es Dios manifestado en carne y el Padre se lo había revelado y quería tratar con Pedro esta realidad. Para ser discípulo del Maestro hay que negarse a sí mismo, renunciar a los bienes que uno tiene, renunciar a todo lo que uno posee. Jesús dice en su palabra, el que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pedro quería ser discípulo del Señor y Jesús le está mostrando, aleluya, las asignaturas que tiene pendiente. ¿Cómo está tu vida, amigo, amiga, oyente, en cuanto a Dios? ¿Te atreverías tú a seguir a Jesús en esta hora si Él te llama? Alabado sea Dios. Pedro por segunda vez negó al Señor. Y por tercera vez dice la palabra que cuando lo identificaron nuevamente con él, él no solamente negó con juramento, sino que negó con maldición. Esto ya es muy profundo, donde los judíos cuando mencionaban el término maldición, ya no solamente en juramento, sino que era como diciendo que Dios me maldiga y que me caiga una maldición si yo conozco a ese hombre. Llevó la situación a un extremo tal que pidió maldición de Dios si él conocía a Jesús, sabiendo él que lo conocía. Esto es lo que yo quiero compartir en el día de hoy. ¿Conoces tú tu corazón? La Biblia dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre, engañoso y perverso, dice el libro de Jeremías 17. ¿Quién lo conocerá? La Biblia dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón y lo pruebo. Alabado sea Dios. Proverbios 17:3 dice, el crisol
es para probar la plata, y la hornaza es para probar el oro, pero el corazón del hombre lo prueba Jehová. Alabado sea Dios. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que a lo mejor no conocemos, o situaciones que no vemos a priori, a simple vista, que están ahí. Y el apóstol Pedro, después de haber tenido muchísima experiencia con el Señor, después de él sentir que amaba al Señor, después de él estar clarísimo en su corazón que si tenía que dar la vida por el Señor, la daría, estamos viendo que en esa fatídica noche le negó 3 veces. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia, y el gallo cantó. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. El gallo cantó. Déjame regalarte un cántico en esta hora. Y ahora vamos a seguir con el compartir de la palabra. ¿Sabes? El tiempo de los milagros no ha terminado. Hay esperanza. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Y ese mismo poder está en la iglesia hoy. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Gloria a Dios. El espíritu del Nazareno fue el que luego tuvo el apóstol Pedro. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando aquel gallo aquella mañana ya prácticamente cantó? Alabado sea el nombre de Jesús. Sucedió algo impresionante.
Y es que el corazón de este hombre fue transformado. Bendito el nombre de Jesús. Fue quebrantado literalmente. La Biblia dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que lo provocó? Lo provocó aquel canto de ese gallo. Jesús le había dicho que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Cuando aquella mañana el gallo cantó, para muchos, era un canto normal. Posiblemente hasta conocían a ese gallo. Pero cuando Pedro escuchó aquel canto de ese gallo, Pedro sabía en lo profundo de su corazón que no era un canto normal. Era la confirmación profética de que Jesús le había dicho que en su corazón no había valentía moral, que todavía había cosas en su vida, alabados al nombre de Jesús, que él tenía que entender y comprender. Por eso es que eso produjo un arrepentimiento puro y genuino. Se dio cuenta de que él no era tan valiente ni tenía tanta capacidad por sí mismo. Y ahí no le quedó otra que agarrarse de la gracia de Dios, alabados al nombre de Jesús, porque cuando el hombre recibe ese arrepentimiento y se da cuenta que no es válido, que por mucho que quiera seguir al Señor no vale, porque en su corazón hay cosas que a la hora de la verdad uno tiene egoísmo, entonces cuando se da cuenta de que el amor de Dios va mucho más allá de lo que uno entendía, eso es lo que experimentó el apóstol Pedro. Aquel gallo no fue un canto normal. A lo mejor este compartir de hoy yo espero que no sea un compartir normal y que tú entiendas de que Dios te está llamando, pero te está llamando, aleluya, el Padre te está llamando al Hijo por el Espíritu a través de su gracia. Bendito el nombre de Jesús. No es por lo que tú eres, ni por lo que tú vales para los hombres, ni por tus cualidades, ni por tus capacidades. Es por su bendita y preciosa gracia que Él te está llamando. Él lloró amargamente, alabados al nombre de Jesús, se arrepintió. Y él sabía de que Jesús le había dicho de que lo restauraría y que cuando resucitara iría delante de él a Galilea. Ese arrepentimiento fue un arrepentimiento impresionante, transformó la vida de Pedro totalmente. Pedro amaba al Señor, Pedro quería al Señor, Pedro iba a todas partes con el Señor, pero Pedro no había tenido un arrepentimiento profundo, no había tenido esa experiencia de nacer de nuevo. No había experimentado la bondad de Dios, la gracia, ese favor infinito. Pedro sabía que merecía ser desechado por el Señor. Había negado al Señor 3 veces en la cara del Señor. Lo había hecho por ese miedo, por ese temor. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le perdonó. Jesús ya sabía que Pedro, aleluya, iba a hacer eso. En otra parte de la Escritura, Pedro, cuando hablaba con el Señor, no, yo iré contigo a la muerte, y Pedro le dijo, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Y en esa misma fe que tú me quieres transmitir ahora, que todavía no está sólida en ti, yo he pedido al Padre que luego vuelto, porque Jesús sabía que Pedro se iba a apartar y iba a volver, luego vuelto, confirmes en esa fe a tus hermanos. Pero no es la fe efusiva de Pedro, no, es en la fe que Jesús le estaba hablando, es la fe que viene del perdón de Dios. Yo sé ya quién tú eres, te dice Dios en esta hora. Yo sé ya quién eres tú. Desde antes de que te fundases en el vientre de tu madre, ya te conocí. Alabado el nombre de Jesús. Por eso es que Dios te está llamando. Y por eso es que ese cántico no fue un cántico normal para Pedro. Este que te está hablando hace 20 años atrás estaba a donde tú puedes estar ahora, escuchando una emisora de radio cristiana. Yo me había encontrado con el Señor, había tenido una experiencia gloriosa, me había salvado, pero el Señor me estaba llamando a seguirle. El Señor me estaba llamando a servirle. Y yo en cierto modo no quería. Yo había tenido como una lesión de rodilla, me había sanado el mismo Señor. Yo estaba otra vez en otra dinámica, había conocido al Señor, pero no quería saber nada ni de iglesia, ni de servicio, ni de nada. Y una mañana, en el parking de mi casa, en el garaje, fregando el coche, el predicador compartía la palabra e invitaba a la gente a asistir a la iglesia, al culto. Y yo me sentí como tocado por el Espíritu de Dios a esa invitación, a ceder a ella, a tomarla de parte de Dios. Y yo solo empecé como a pelear en mi mente y en mi corazón con ese llamado que estaba haciendo ese hombre, sin conocer yo la profundidad de que no era el hombre llamándome, sino que era Dios. Y entonces yo en mi mente y en mi corazón empecé a hablar con el Señor, al mismo tiempo que por la radio el hombre ponía el llamado de asistir al día siguiente a la iglesia. Yo dije en mi mente, Señor, yo no puedo, yo no
no puedo ir a la iglesia porque ahora estoy otra vez compitiendo, estoy jugando al fútbol, ya me sané de la lesión. Y en ese momento el predicador se para y dijo, deja tu fútbol ya y deja tus cosas y ven a los caminos del Señor. ¿No entiendes que Él te está llamando? Y cuando ese hombre dijo eso, fue como un gallo para mí. Esa expresión no era una expresión usual y normal de un hombre llamando a la vida a asistir a la iglesia. Vi al Señor detrás de ese hombre poniéndole nombre y apellidos a ese llamado. Caí en mi casa, sentí una presencia impresionante de Dios allí. No pude más pelear con el Señor, me derroté y tuve que venir a servir a Dios. Alabados a Dios. Yo no sé cómo está tu vida ni el trato que Dios esté teniendo contigo, pero sé que de la misma forma que Dios llamó a Pedro, me llamó a mí y ha llamado a tantos y a tantos, de esa misma forma te está llamando a ti. ¿Qué cántico tú quieres que Él te toque para tú entender que Él te está llamando en esta hora? El Señor dice, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No pienses que le vas a hacer un favor al Señor. Dios tiene un propósito contigo desde antes de la fundación del mundo y tiene que cumplirse ese propósito. Por lo tanto, todas las excusas y todos los argumentos que tú estás poniendo delante del Señor no tienen peso ninguno delante del llamado tan impresionante que Dios te está haciendo. Aleluya. ¿Qué gallo tiene que cantar en tu vida para que tú entiendas que es Dios quien te está llamando? Bendito el nombre de Jesús. Si tú sientes de que el pecado te está tomando dominio y tú quieres recibir a Jesús y verdaderamente estás sintiendo y crees de todo corazón que es Dios detrás de todo este mover de la palabra, de la emisora, de lo que te sucede a lo largo del día, yo te invito a que tú recibas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu alma. Que tú ahí donde tú quieras que estés, tú le pidas perdón y lo aceptes y lo recibas en tu alma. Él va a cambiar y transformar tu corazón. Aleluya. Si tu problema es la enfermedad, Él te va a sanar en esta hora. Cree en Él, dice la Biblia. Yo soy Jehová vuestro sanador. La Biblia dice en millares de sitios de la palabra donde Él te sana, y así es. Bendito el nombre de Jesús. Si tu problema tiene que ver con ataduras espirituales, Él te va a libertar, amigo o amiga. En esta hora Dios nos está llamando a todos al arrepentimiento. Él va a levantar un ejército para la salvación de esta nación, de este país, de esta ciudad. Bendito el nombre de Jesucristo. Al apóstol Pedro, de una forma así profunda, lo llamó un gallo. Gloria a Dios. Yo no sé en qué categoría ponerme. Puede ser que esté a la altura de lo que quiere, de gallo, no lo sé. Pero oye, Jesús te ama y Jesús te llama. Ten ánimo, aleluya, y ven a Jesús en esta hora. Él te está llamando. Bendito el nombre de Jesucristo. Aquí el tiempo avanzado. Yo ya me tengo que despedir de este programa más que se hizo de Gracia y Paz. Pero la emisora siguen los programas, sigue el compartir, el pastor de los hermanos. No dejes de escuchar si ese es tu deseo, pero atrévete a dar un paso más. Bendito el nombre de Jesús. Abre las escrituras, abre tu corazón y dile a Dios que se te revele. La palabra de Dios dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bendito el nombre de Jesucristo. Sin más, yo me tengo que despedir. Este que te ha hablado es tu hermano y tu amigo Oscar Moreno, y yo te emplazo para una audiencia más, si así Dios lo permite, de el programa Gracia y Paz. Un abrazo y que Dios te bendiga. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Oscar Moreno.